Hola chicos, vamos a hacer la retroalimentación de la actividad número 4, donde hacemos un rompecabezas con el desarrollo de algoritmos con diagramas de flujo. Entonces, la dinámica es, pues, a través de unas fichas que tenemos sueltas, como vemos, y que distribuyen la guía, armar el algoritmo correspondiente con esas figuras del diagrama de flujo o que desarrolle cada uno de estos objetivos o puntos. Aquí están los 3 puntos. Entonces debemos diseñar un algoritmo con diagramas de flujo y ¿qué debe resolver? Que al ingresar dos números, entonces determine y escriba cuál es el mayor de esos dos números. Entonces en este caso tenemos una serie de figuras que van a ayudarnos a desarrollarlo. Bueno, lo primero que yo haría es simplemente colocar entonces que tenemos un inicio, evidentemente, ¿sí? Y dentro del inicio empezamos entonces el trabajo de armar nuestra estructura. Entonces, ¿qué más hay que pensar para desarrollar este ejercicio? Nos dicen que nos pida dos números o, o dos números ingresados. Entonces estas figuras son de acción, de ejecución. Esta es de mostrar, esta es de pregunta y esta es el fin. Entonces, pues la única que nos queda es este paralelogramo, que es de ingreso de datos. Entonces, aquí en este caso estoy diciendo que doy inicio y e ingreso dos datos. Y los datos los coloco en una variable A y el otro en una variable B. Nos preguntan que cuál es el mayor. Entonces yo, por la lógica, como indica el mismo concepto de algoritmo, debo ser lógico. Entonces una pregunta que viene al caso sería hacerla con relación a cuál es el mayor entre esos dos números. Así vendría entonces expuesto el inicio, el ingreso de los datos y una pregunta. Si el valor que está en A es mayor que B, sí, si eso es cierto, entonces ¿qué podríamos decir? Pues que A es el mayor, ¿cierto que sí? Entonces, si esto es cierto, podemos decir que A es el mayor. Y el mayor lo vamos a guardar en una variable llamada M. Ahora, si A no es mayor, es decir, que indica que B será mayor. Entonces, como M, como aquí veo, está guardando los datos M de mayor, entonces M toma el valor que esté en B. Es decir, tomemos de nuevo, doy un inicio, pido unos datos, los atrapo con esa figura paralelogramo y los incluyo en las variables A y B. Luego interrogo si A es mayor que B. Si sí, entonces ¿qué hago? Cojo el dato que está en A y lo incluyo o lo guardo en M como una variable auxiliar de almacenamiento. Si esa pregunta no es cierta, entonces a la variable M, que es de auxiliar, asignen el valor de B, porque en este caso sería B el mayor. Entonces el enunciado dice que determine y escriba cuál es el mayor. Entonces, de acuerdo a esto, mi figura de imprimir o mostrar es esta. Por ende, entonces, después de que haya asignado cualquier valor, ese sería el resultado. Si A es mayor, guarde el valor de A en M y muestre M. Si no, es porque B es mayor, guarde el valor de B en M y muestra. Por último, y creo que se cumple entonces ya nuestro objetivo, le daríamos fin a nuestro algoritmo. Así de sencillo sería el resolver nuestro diagrama de flujo que nos solicita desarrollar este problema. Bueno, entonces pasemos al punto 2.
Ok, chicos, entonces vamos con el ejercicio número 2, donde nos solicitan diseñar un algoritmo con diagramas de flujo. Aquí están los diagramas en forma de rompecabezas, que solicite un número y determine si es 0, positivo o negativo. Entonces, en todo diagrama es evidentemente que tengo que iniciar con el inicio. Indico una flecha de movimiento de datos o de flujo o pasos de lógicos. Dice que solicite. Veamos qué tengo acá. Tengo figuras que muestran información. Una información, por ejemplo, esta que dice acá: escriba un número, por favor. Seamos decentes. Entonces, después de solicitar que escriba un número, podríamos entonces encapsular ese dato que llega con la figura paralelogramo en la variable num y guardamos ahí la información. Teniendo esa información, ¿qué podemos hacer? Analizarla, saber si es 0 o si es negativo o si es positivo. ¿Cómo lo podemos resolver? Con un interrogante. Entonces yo me voy con la opción o la primera pregunta, que tiene que ver con la opción si num es igual a 0. Si en este caso el num es igual a 0, ¿cuál será la opción de respuesta? Si sí, entonces tome y muestre que el número ingresado es el 0. Entonces repasemos hasta el momento. Damos inicio. Solicitamos a través de un mensaje que se escriba el número. Luego que se encapsule ese dato en una variable llamada num. Esta es la figura de atrapar o ingresar datos, el paralelogramo. Colocamos la pregunta si num es igual a 0. Si sí, entonces imprima o muestre que num es el 0. Si no, ¿qué opciones tenemos? Tenemos entonces que preguntar si num es menor a 0. Si así es, si un número es menor a 0, entonces obvio, la cuestión es que el número sea negativo. Y por ende, colocaré la opción número es negativo. Y si no, si la opción es no, entonces ¿qué debo hacer? Imprimir que el dato sea positivo, porque si no es menor es porque es mayor a 0. Y todos los caminos conducirían al final, porque ya damos respuesta a las circunstancias que nos preguntaron. Y esa sería la forma de solucionar nuestro algoritmo. Entonces, aquí el enunciado. Pasemos al punto 3. Ok, entonces este es nuestro tercer ejercicio que tiene un enunciado que dice: diseñar un algoritmo con diagramas de flujo que ingrese 3 datos, 3 números, y determine cuál es el mayor. Entonces nos dan las gráficas de diagrama de flujo en forma de rompecabezas y vamos a armar entonces la lógica correspondiente para solucionar el problema. Entonces, veamos que ingrese 3 números. Lo primero, inicio. Luego, debemos solicitar de alguna manera o atrapar los 3 datos que nos estén pidiendo. La única figura de ingreso de datos es este paralelogramo que tenemos acá. El resto son de interrogante y de mostrar datos, el fin, y esto de ejecución o de hacer. Entonces creo que la lógica indicaría que el siguiente paso es ingresar los datos a 3 variables, A, B, C. Si yo tengo los datos
y analizo qué ejecuciones tengo, tengo hasta 2 veces la asignación a una variable auxiliar m, que la asigna c y ahí b, y analizo las preguntas en el rompecabezas, puedo estar pensando que la pregunta para comparar si cuál es mayor, la primera que yo haría es esta: A es mayor que B. ¿Por qué la determinación? Porque veo que estas dos preguntas involucran a C, comparan con la variable C o el valor que está en la variable C. O sea que esto tendrá que ver muy seguramente con estas dos ejecuciones m igual a C. Entonces creo que iría a resolver este interrogante inicialmente. Preguntemos, ¿A es mayor que B? Si las circunstancias dicen que sí, entonces no puedo asegurar que A sea el mayor. Tengo que preguntar con la variable que falta, con C. Y por ende, vendría entonces otra segunda pregunta. Pero entonces asignemos, si A es mayor que B, preguntemos si es mayor que C. Si A es mayor que C, si es mayor, entonces ¿qué podemos objetar o deducir? Que A será el mayor. O sea, M es de mayor. O sea que perfectamente podemos decir que M es igual al valor de A. Ahora, por este lado, vemos que si A no es mayor que B, si no es mayor que B, es decir, que B sería el mayor. Entonces yo quiero preguntar a ver si por alguna razón B es mayor que C. Si B es mayor que C, ¿qué pasaría? Si B es mayor que C, significa que B es el mayor de todos. Porque siendo mayor que A y mayor que B, sería el mayor. Ahora retornemos por acá. Si A es mayor que B, pero no es mayor que C, si no es mayor que C, entonces C será la mayor. Porque si A es mayor que B, pero C es la mayor que A, entonces M será igual a C. Entonces resolvamos el no de este lado. Si A es mayor que B, pregunto si A es mayor que B, y esa es la respuesta negativa, o sea que B es el mayor. Pregunto si B, siendo el mayor que A, es mayor que C, y no, entonces C será el mayor, y por ende M será el mayor. Y el dato mayor está siendo guardado en la variable M. ¿Qué hay que hacer luego? Mostrar el dato. Por ende, todos los caminos que se tomaron, depende de la pregunta, irían a mostrar a M sin ningún problema. Todos irían allá. Porque el siguiente paso de saber cuál es el mayor es mostrarlo. Y como ya se supo cuál es el mayor, entonces luego sencillamente finalizamos nuestro algoritmo.